¿Ya? Queridos alumnos, buenas tardes. Estamos en el aula virtual de la clase de métodos alternativos de resolución de controversia. Espero que les vaya siendo de utilidad todo lo que vamos hablando y queremos acompañarlo conjuntamente con Viviana en este proceso a los fines de que ustedes aprendan y lo que más les importa es aprobar la materia. Con respecto a los exámenes que nos empiezan a preguntar, todavía no se sabe cuándo van a ser los exámenes. Lo único que nos ha pedido la decana es que continuemos nosotros con el proceso de aprendizaje y en algún momento, terminada la cuarentena o por una decisión del Poder Ejecutivo y de la decana también, se fijarán lógicamente la fecha de examen. Hoy tengo yo a mi cargo la unidad número 3, que es conocida con el nombre de la comunicación. Pero antes de iniciar, permítanme leerles un trozo de uno de los libros de Jorge Luis Borges, que realmente habla sobre la comunicación. Y ustedes piensen y van a ver qué lindo, y cuando termine yo mi exposición, van a poder decir: tiene razón la Tejerizo en haber elegido este párrafo de Jorge Luis Borges. Decía el autor que el diálogo es uno de los mejores hábitos del hombre, inventado, como casi todas las cosas, por los griegos. Es decir, los griegos empezaron a conversar y hemos seguido desde entonces. En otro párrafo decía: el diálogo permite lo que es contrario al dogma. Cuando Platón inventa el diálogo, es como si ramificara en diversas personas. Su pensamiento se ramifica, se consideran las diversas opiniones posibles y de algún modo se reemplaza el dogma. Borges sostiene que uno debe ser hospitalario con opiniones ajenas y posiblemente adversas a lo que uno profesa. Decía: yo trato de olvidar los muchos prejuicios que tengo y aprendí en el Japón aquel admirable hábito de suponer que el interlocutor tiene razón. Uno puede estar equivocado, puede estar tan equivocado como uno, el interlocutor, pero en todo caso, el suponer que el interlocutor tiene razón es un buen preludio del diálogo. Así quiero iniciar esta clase de la comunicación. Ustedes se estarán preguntando: ¿por qué estudiamos la comunicación en mediación? Porque la mediación es un proceso comunicacional por la cual el mediador, a través de técnicas y herramientas, hará que las partes comiencen ese diálogo que está roto o quebrado por medio del conflicto. Etimológicamente, la palabra viene de comunicare. ¿Qué significa esto? Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene, dar parte o hacer saber sobre una cosa, conversar o tratar con alguno de palabra o por escrito. Ya vamos a ver cómo está haciendo referencia este concepto a la comunicación, tanto analógica como digital, que la persona humana, el hombre, tiene en las diversas fases de su vida, tanto pública como privada. Pero siguen diciendo, deriva también esta palabra, según los romanos, de comune, que significa lo que no es privativo de uno, sino compartido por una o más personas. ¿Por qué estudiamos la comunicación en mediación? Ya lo vieron ustedes la clase anterior con la doctora Grossman, que el conflicto no es una acción, es un proceso comunicacional que se desarrolla en la comunicación, se conduce en la comunicación y si se logra un acuerdo, también es un proceso comunicacional. Piensen ustedes esto que parece un trabalengua.
Hemos dicho que es un proceso, porque es un conjunto de pequeñas acciones, no una sola acción, no un solo hacer, un conjunto de acciones. Que estas acciones se van a desarrollar a través de la palabra, de los gestos o de mi lenguaje corporal. Y se va a conducir por distintos canales que, si se logra un acuerdo finalizada la mediación, es también un acto comunicacional. Implica, dicen algunos autores, la transmisión de una determinada información. ¿Cuáles son los paradigmas de la comunicación? Y esto que vemos ahora como paradigma es algo muy nuevo, porque antes, en mi época, que no soy tan vieja, nunca se habló de paradigma. Paradigma en el lenguaje nuevo significa principios o un conjunto de creencias, valores y técnicas que afecta a una comunidad determinada en un momento determinado o en un lugar determinado. Así los autores han llegado a decir, por ejemplo, que el siglo XX fue el año o el siglo de las comunicaciones. Ustedes piensen cómo avanzó la tecnología y dónde han surgido a través de esa tecnología nuevos paradigmas. Así dicen los autores, de un paradigma simple hemos pasado a un paradigma compuesto. ¿Y por qué hablan esto de paradigmas simples y paradigmas compuestos? Porque van a ver ustedes cómo la mediación está conformada por tres escuelas. Está la escuela de Harvard, está la escuela de Bucy-Folger, conocida con el nombre de escuela transformativa, y la escuela de Sarah Cobb. Cada uno de ellos determina, estudia e informa a la comunicación de diferente manera. Por ejemplo, la escuela de Harvard dice que la comunicación es lineal, y vamos a observar cómo para esta escuela hay únicamente un emisor, un receptor y en el medio el mensaje. Lo toman como si fuera una línea. En cambio, cuando hablamos con otra de las escuelas, sobre todo la de Sarah Cobb, habla y dice que la comunicación no es lineal, es un conjunto, y lo forman como una redondela en donde hay un emisor, un receptor, va el mensaje, luego aparece otro emisor y otro receptor, y así va formando un círculo totalmente estrecho. Harvard decía que concibe a la mediación como un proceso de la información realizado, dice la escuela de Harvard, por un acto voluntario y lingüístico que únicamente puede tener el ser humano, el hombre, la persona humana. Se lo aplica a las personas, para querer aplicarla, dice Harvard, a las personas es insuficiente, porque de acuerdo al esquema que él va hablando, es lineal y no puede ser aplicada únicamente a las personas. Veamos qué dice el segundo paradigma. Acá en esta filmina ustedes van a ver cómo aparece lo que les acabo de decir. Un emisor, un receptor, emisor, receptor. Esto que está abajo es la escuela de Sarah Cobb, en donde dice que hay una acción más una retroacción, más una retroacción a la retroacción, y así sucesivamente. Esta escuela de Sarah Cobb pretende crear durante la mediación una historia alternativa del conflicto. Sarah Cobb dice, la forma en cómo el mediador debe trabajar es haciendo que las partes construyan una nueva historia, porque la historia pasada que han tenido no va a servir y jamás podrán salir de ese estancamiento. Sarah Cobb, si ustedes me preguntan a mí, a ver, ¿en cuál escuela usted está? Y si siempre se aplica en la mediación las mismas escuelas, yo le tengo que contestar que no. Depende de qué es lo que yo tenga al frente para mediar. Si es un problema, por ejemplo,
de dos choques de automóviles, en donde las partes no crean una historia, sino se persigue un acuerdo. Voy a trabajar con el pensamiento de la escuela de Harvard. Si tengo que tratar una cuestión de familia, voy a buscar, ¿no es cierto?, los lineamientos, las técnicas o herramientas que me dé Sarah Cobb. Ya han escuchado lo que les acabo de decir, que Sarah Cobb quiere crear una nueva historia de esa historia pasada que las partes llevan a la mesa de negociaciones. El tercer paradigma sostiene